para que oremos también ahí por el consuelo a nuestra hermana Angelina, por el fallecimiento de su madre. Amado Padre, gracias, oh Dios, por esta mañana. Oh Rey, con gozo, con alegría y con necesidad de conocerte más, nosotros venimos delante de ti, oh Padre. Reconocemos, oh Padre, que en nuestras fuerzas nada podemos, y es tu gracia la que nos trae a este lugar, oh Señor. Que podamos, oh Padre, entenderlo de este modo, para deleitarnos en tu soberanía, en tu palabra, en tu poder y en tu misericordia para con nosotros, que no merecemos tal gracia. Que tu palabra, oh Dios, rinda los frutos en esta mañana para los que es enviada, Padre. Que transforme y que derribe todo argumento que se levanta contra el nombre de Jesucristo. Oh Rey, que tú puedas servirte de mí por encima de toda deficiencia y debilidad para hablar a tu pueblo conforme a tu corazón. Y así mismo sea, oh Dios, con Charles, con David, oh Padre eterno, para gloria de tu nombre. Y rogamos, oh Padre, que tú des consuelo a nuestra hermana y a su familia, oh Padre. Y en esta mañana, Padre, engrandece el nombre de Jesús en cada corazón. En el nombre de nuestro amado Salvador. Amén. Y amén. Bien. Nosotros hoy seguimos con la serie expositiva del libro de San Juan. Y hoy sería, sin contar la introducción, el séptimo mensaje que predicamos desde este libro, apenas en el capítulo 1. De hecho, hoy estamos cerrando el capítulo 1. Yo decía cuando introducía la serie en mayo, que si algo tenía el libro de San Juan es que podía confrontar nuestra fe, llevarnos a meditar en nuestra consagración y ponernos a evaluar nuestro nuevo nacimiento, nuestro servicio al Señor y qué tanto amamos, servimos a Jesús. Yo creo que todo eso se ha ido viendo en estos pasajes. El día de hoy nosotros vamos a mirar en el capítulo 1, desde el verso 35. El mensaje de hoy lleva por título, Encontramos al Cristo. Encontramos al Cristo. Y yo quiero que cuando tú escuches el título lo veas así como quien ha encontrado algo muy especial. Porque eso es lo que realmente pasa con todo aquel que conoce a Jesús. Hubo un joven, ya murió en el año 2017, llamado Nabil Qureshi. Él nació en una familia musulmana y escribió un libro ya pasados los 25, porque era un devoto seguidor del Islam. Y un amigo de él en la universidad estudiando medicina comienza a hablarle de Jesús y tuvieron discusiones y todo eso. Ese hombre dice, fruto de eso y de lo que él investigó, dice, una vez que vi quién era Jesús realmente, no pude ignorarlo. Tuve que seguirlo, aunque significara perderlo todo. Él murió de cáncer en el año 2017 y escribió 3 libros básicamente. El más popular de ellos se llama Persiguiendo a Alá, Encontrando a Jesús. Le generó un montón de problemas con el mundo musulmán. Pero lo que ese hombre dice es, digamos, la historia de cualquiera que ha conocido realmente a Cristo. Si tú encontraste a Cristo, si tú conociste a Cristo, tu vida no será igual
como era antes de. Tú pudieras ser un enemigo de Jesús activo o inactivo, porque si no estamos siguiendo a Jesús, todos somos enemigos de Él. Lo que vemos en el pasaje de hoy es que esto pasó miles de años atrás, cientos de años atrás, y ocurre todavía en nuestra época. Lee conmigo desde el versículo 35, dice así: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era la hora 10, eso es como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ese halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, subraya, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, que era una ciudad pesquera pequeña. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, subraya, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve, subraya. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, subráyalo. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto les digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Sobre el Hijo del Hombre. Ese es el pasaje. Tú habrás notado que el pasaje empieza diciendo que el día siguiente estaba otra vez Juan y 2 de sus discípulos. Moisés. Y 2 de sus discípulos. Si recuerdas el mensaje anterior, Juan ya había identificado a Jesús como el Cordero de Dios. Habrás notado en el mensaje anterior que este era el Cordero que simulaba el Cordero que le proveyó Dios a Abraham, el Cordero del Éxodo de la Pascua, el Cordero profetizado por Isaías y que es también el Cordero del Apocalipsis. O sea, porque Juan cuando lo presenta la primera vez dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí él no dice la parte del pecado. Pero resulta que al día siguiente Juan está con sus discípulos, probablemente enseñando, y ve a Jesús y lo introduce de esa forma.
Déjame decirte cómo vamos a predicar el sermón el día de hoy. Como primer punto, nosotros tenemos: Cristo es digno de ser anunciado. Mira, un mensaje, lo digo eso para ponerte en contexto y edificar, puede ser dividido siguiendo el orden lógico de cómo pasan las cosas, dependiendo del pasaje, que es lo que regularmente se hace. O el mensaje puede ser dividido por algunos principios que el pasaje declara de principio a final. Esa es la división que vamos a ver hoy. El primer principio sería que Cristo es digno de ser anunciado, proclamado o enseñado, como le quieras decir. Juan ve a Jesús y le dice a los discípulos: he aquí el Cordero, o miren al Cordero de Dios, en el versículo 36. Juan no escatima ningún momento para hablar sobre quién es Jesús. Mira que todos los discípulos de Juan no fueron discípulos nuevos. Probablemente ellos tenían tiempo en el ministerio de Juan. Ellos habían escuchado todo lo que Juan decía sobre ese que vendría después de él, que es antes de él, de cuál él no es digno, que Juan debe de menguar. Y el día anterior, tan solo el día anterior, Juan ha declarado no solo que era el Cordero que quita el pecado del mundo, sino que en el versículo 34, Juan termina diciendo: he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y tan pronto como el día siguiente, y el pasaje no da luz de que hubieran más personas ahí, parece que solamente estaban sus dos discípulos. La palabra es clara a decir: y dos de sus discípulos, probablemente los más cercanos. Y Juan, sin perder tiempo, Juan señala a Jesús. Y una vez más le repite lo que le dijo el día anterior: he aquí el Cordero de Dios. El pasaje dice que le oyeron hablar sus discípulos y siguieron a Jesús. Llama la atención que no es la primera vez que ellos escuchan esto. Ellos lo escuchan ahora, pero lo escucharon el día anterior. No es la primera vez que escuchan hablar de Jesús. Lo escucharon también cuando Juan era cuestionado por los fariseos o líderes judíos, como vimos en el mensaje más atrás. Pero mira, Juan es la muestra viva de que no hay un tiempo único en el cual yo debo hablar de Jesús, y que hay una razón por sobre todas las cosas para yo hablar de Jesús. Primero, porque Dios mismo lo demanda. Pablo le dice a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo. Constantemente exhorta, reprende, enseña el Evangelio. Pero otra razón por la que es necesario predicar de Jesús todo el tiempo es por el estado de perdición del ser humano. Mira, a veces uno da por hecho que la gente sabe todo, no solo que conoce a Jesús. Nosotros los cristianos cometemos el graso error de dar por hecho que la gente sabe más de Jesús y las implicaciones de Jesús de lo que realmente sabe. Yo me sorprendí una vez cuando le hablo a alguien sobre Jesús en un país como el nuestro. Él no tenía muy claro dónde había muerto Jesús, que murió en una cruz. Él no lo tenía claro. Yo no sé si me estaba engañando o haciéndose el más tonto de la cuenta, pero eso fue hace muchos años, de hecho. Pero a medida que he ido caminando, mira, se ignora más de Jesús, de su vida, de la necesidad de Él, de lo que tú, amado hermano y hermana, pudieran imaginarse. Yo me pregunto, ¿por qué esos discípulos no siguieron a Jesús desde el día anterior? Tuvo que venir otro día para que ellos siguieran a Jesús.
O sea, ellos vieron a Juan literalmente echarse a un lado para entregar a Jesús, para entregar el ministerio a Jesús. Y sin embargo es al día siguiente cuando ellos siguen a Jesús. El ser humano está tan perdido que tú le puedes poner la medicina delante y tú le puedes poner todas las falsificaciones de medicina, hablando de medicina como Jesús, y ellos probablemente no sigan a Jesús en esa primera instancia. De hecho, ponte a imaginar tu conversión. Difícilmente tú te convertiste a Cristo, inmediatamente se te predicó. Pudiera haber un caso aquí así, de alguien de que se le predicó un día e inmediatamente comenzó a seguir a Jesús. Pero el caso de muchos, como el mío, es que hubo que martillarme muchas veces. Darme la enseñanza, repetirme la enseñanza, tropezar, hasta que yo dije, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso te revela el estado de ignorancia y perdición del ser humano. Hay una necesidad de hablarlo no hoy, sino mañana. Y pudieran acusarte de fanático, pero eso es lo que la palabra enseña, eso es lo que Dios manda y eso es lo que el ser humano necesita. Porque el mayor problema del ser humano resulta que lo resuelve el Cordero de Dios, porque Él es quien quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios no apunta a otra cosa que no sea la mayor necesidad del ser humano, que es el pecado. El pecado es la causa de toda tristeza, de toda destrucción, de toda muerte, de toda ansiedad. Es el pecado la causa. Y el Cordero quita eso, Cristo quita eso. Pero tú ves cuán notable es de que digno es Cristo de ser anunciado enteramente, que todo el que lo conoce sale inmediatamente a anunciarlo. Este pasaje está lleno de eso, pero tú sabes que toda la Biblia está lleno de eso, pero limitándonos al pasaje, mira eso. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Dice el versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón. ¿Y qué le dijo? Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y mirándole, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pero no fue solo ahí. En el versículo 45, Cristo hace la función y llama a Felipe. Y en el versículo 45, mira a Felipe. Halló Felipe a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Cada uno de esos que conoció a Cristo, que le fue anunciado por otro, hacen inmediatamente lo mismo. Hemos hallado o encontramos al Cristo, que significa el Mesías, del que dan testimonio todas las Escrituras. Ellos sintieron hambre inmediata de esto, ellos obedecieron a Dios y ellos veían necesidad en el mundo de que Cristo fuera anunciado. Cristo es digno de ser anunciado. Eso implica que Él merece que tus labios se abran, que tu tiempo sea dedicado a anunciar, a invitar, a traer a otros a Jesús. Él es digno de todo eso. Pero mira, ¿en qué consiste un verdadero encuentro de Jesús que produce eso? Juan lo anuncia como el Cordero de Dios. Luego tú tienes a Andrés diciéndole a Simón Pedro, su hermano, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Eso que significa la palabra Cristo. El Mesías, el ungido o el elegido. Andrés entonces lo anuncia
como el Cristo. Pero no solo eso. Felipe halla a Natanael y ¿cómo le dice? Con Felipe nosotros vemos más detalles del proceso. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés, en la ley así como en los profetas. Mira, si el centro de la iglesia y el centro de toda prédica, desde Génesis hasta Apocalipsis, no es Jesús, la prédica ha sido un desperdicio de tiempo. Repito, si el centro de toda prédica en la iglesia, de toda enseñanza, no conduce a Jesús, se ha perdido el tiempo y se ha perdido hacerle mucho bien al alma de los oyentes. Natanael dice que ellos encontraron a aquel, oye la presentación, él pone el sustento primero, de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Hasta ese momento tú recordarás que lo que había era el Antiguo Testamento, básicamente. Y Natanael está diciendo que desde Moisés hasta los profetas y la ley hablan de este hombre al que ellos encontraron. Oye, ellos lo conocieron, pero ellos no lo conocieron solamente como un maestro más. Ellos lo conocieron como aquel de quien trataba la Biblia que ellos tenían en ese momento. Ellos lo conocieron y lo anunciaron como Dios mismo, como aquel enviado por Dios. Ellos lo conocieron y lo anunciaron como aquel a quien debía prestarse la atención. Nosotros conocimos a un hombre de quien todo Moisés habla, o sea, tú no lo puedes ignorar, Natanael. Es tal que Natanael está tan claro de lo que se está hablando, que Natanael lo que dice, pero de ese pueblito puede salir una cosa tan buena. De ese pueblito, Nazaret, puede salir algo que valga la pena. O sea, para Natanael no había duda de que si esto era verdad, este hombre era digno de ser anunciado. Cada uno de ellos fue transformado porque vieron a Cristo como Dios. Mira, tú no has conocido a Jesús, tú no has entregado tu vida a Jesús y para ti da lo mismo Cristo que Buda, Cristo que Alá, Cristo que Mahoma. Tú no tienes idea de quién es Jesús si para ti da lo mismo Cristo que María incluso. Es Cristo de quien se habla en toda la Biblia. Es Cristo el intercesor, es Cristo el medio, es Cristo el camino, la verdad y la vida, es Cristo quien resucitó. Pero mira, Cristo es digno de ser anunciado, por lo tanto, porque se trata de un asunto de vida o muerte. Quien se encontró con Cristo conoce la realidad de la vida eterna y de las implicaciones, tanto para esa vida como para la otra. ¿Y cómo yo voy a callar algo de tal magnitud? Cristo es digno de ser anunciado. Escucha lo que dice este comentarista llamado Gary Bush. Él dice, tanto Juan el Bautista como Andrés y Felipe llevan expresamente a otras personas a Jesús. Y él dice, los convertidos hacen nuevos convertidos. Tú sabes que nosotros no hacemos convertidos, lo hace el Señor. Quiere decir que lo anuncian. Cuentan lo que saben de Jesús y llevan consigo a otras personas para que también ellas vengan y vean. Y ahí yo voy a pasar a nuestro segundo punto, que es que Cristo es digno de ser, la palabra que tú quieras usar, investigado, escudriñado, estudiado. Mira, amado hermano, a ti no te puede dar temor desafiar a cualquier persona a que dedique tiempo a investigar la vida de Jesús. Cristo es digno y Cristo no dejará
la palabra de ningún hermano, si lo ha predicado, que caiga vacía. Esta la vamos a hacer aquí, o sea, en la vida venidera. Pero Cristo es digno de ser investigado, si tú quieres usar esa palabra. Pero no te quepa la menor duda que Dios desde el Antiguo Testamento está invitando a la gente a que vengan a Él y que vean si Él es bueno. Desde el Antiguo Testamento, lo vamos a ver un momento. Pero mira quién es el primero que dice vengan y vean. Ante el seguimiento de esos dos discípulos, versículo 38, dice, volviéndose Jesús, o sea, dándose vuelta, y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscan? ¿O qué persiguen? ¿O qué quieren? Ellos le dijeron, Rabí, ¿dónde moras? ¿Dónde te quedas? ¿Dónde vives? ¿O dónde habitas? Y Cristo sin temor le dice, vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraban y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Era las 4 de la tarde y ellos se quedan el resto de ese día. Y probablemente de ahí salen con más luz, más claro de quién es Él, y eso es lo que produce que Andrés luego vaya y busque a Simón Pedro. Mira el versículo 41, dice, este halló primero, se aparecería como si Andrés sale de ese encuentro con Jesús a buscar gente para llevarla a Jesús. Pero mira que Cristo produce esto en ellos, fruto de ellos haber permanecido ese tiempo con ellos. Antes de esto, Andrés tenía la palabra de Juan, había escuchado a Juan y créeme, era suficiente para ya él traer gente a Jesús. Pero él no lo hace hasta que él mismo no conoce a Jesús. Él no lo hace hasta que él mismo no tiene un encuentro con Jesús. Lo que Andrés dice a Pedro, que en ese momento era Simón, no era diferente de lo que Juan, su maestro, le había dicho. Ese es del que hablan los profetas. Ese es el profeta que había de venir. Ese es el Cordero de Dios y ese es el Hijo de Dios. Pero cuando él escucha a Jesús y pasa tiempo con él, él vio de qué trataba Jesús, él vio qué quería Jesús. Él vio cuánto lo amaba Jesús. Él vio la realidad del Cristo, del Mesías. El vengan y vean es la respuesta de Cristo a aquellos que tienen duda. El vengan y vean es la respuesta de Jesús a aquellos que están confundidos. Vengan y vean. Y es aquí donde Andrés se ha transformado. Cristo es digno de comprobarse, de investigarse, de cuestionarse. Siempre tu cuestionamiento sea genuinamente para conocer a Jesús. Porque es un acompañamiento que va de la mano con la razón. Mira, esto es contrario al pensamiento de que en la iglesia te piden que dejes el cerebro en la puerta. Como hay un libro que se llama así mismo, no dejes tu cerebro en la puerta, que por cierto lo recomiendo para los jóvenes. Esto es totalmente contrario. Si algo hace el Señor es que vengan y vean, pero de verdad, ven y ve, ven e investiga, ven y escudriña, ven y estudia. Y por eso es necesario que el creyente esté creciendo en conocer toda la palabra, en madurar en la palabra, en estar siendo edificado. Si algo hace la palabra es mostrar que Dios dejó siervos para edificar e instruir al pueblo. Es decir, que es totalmente contrario. Una iglesia donde hay apatía hacia la enseñanza, donde hay apatía hacia cuestionar, hacer preguntas genuinas, es totalmente contrario a la palabra. Mira, amado hermano, si yo te preguntara a ti por qué se llama el Cordero de Dios,
y tú me dices, por lo tierno, por lo dedicado que es, tú estás confundido. Es porque él iba a morir para saciar la justicia de Dios en lugar de los culpables. No era por lo tierno, aunque ciertamente Jesús es amoroso, Jesús es tierno, pero es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo muriendo en la cruz. Mira, es natural en la vida cristiana que la duda surja, que surjan preguntas, y en la misma iglesia, hermano con hermano, deben edificarse unos a otros para aclarar dudas, para fortalecer la fe. Mira, nosotros incluso los ancianos, estamos, yo no sé si decirlo ahora, pero estamos considerando más adelante ver cómo hacer que el sermón tú lo recuerdes ni que sea el martes en la mañana. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que hay hermanos que tú le preguntas allá en la tarde de qué se predicó y lo que te dicen es de la Biblia. Y estamos buscando la manera de cómo retroalimentar el sermón para que no se quede hasta el domingo a las 2. Porque dudas deberían surgir de aquí, preguntas, comentarios, edificaciones. Oye lo que dice el Señor en Isaías 1, verso 18. Te voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas en esa ocasión. Dice el Señor, vengan ahora. Una vez más, se está invitando a que vengan. Y oye cómo dice, y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. ¿A qué llama el Señor? Vengan y razonemos. Ahí mismo en Isaías capítulo 55, verso 1 dice, todos los sedientos vengan a las aguas. Y los que no tengan dinero vengan y compren. Compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Vengan, pruébenme, dice el Señor. Felipe le dice a Natanael ante la pregunta despectiva de Natanael, ven y ve. No puede salir nada bueno, ven y ve. Ven, míralo tú mismo. Imagínate que Felipe se quedó sin respuesta para esto que Natanael había dicho. Mira, Natanael recibió de Felipe la respuesta más sabia que podía dársele. Ok, tú lo estás cuestionando, ven y ve. Ven y ve. Mira, amado hermano, tú te encuentras constantemente con personas que te dicen, no, ¿cómo tú crees yo voy a creer en eso? Si tú indagas un chismá y tú le preguntas, ok, ¿qué es lo que tú crees? Primero le va a nublar la mente. Pero si te dice algo, tú le dices, ¿cómo tú llegaste a esa conclusión? Y no te saben decir porque no se han dedicado realmente a mirarlo. Por lo que yo te digo, como dice la palabra, invítalos a que investiguen al maestro. Invítalos a que conozcan a Jesús. Cristo es digno de ser estudiado, investigado, escudriñado, lo que tú quieras. Pero mira que este ven y ve implicaba una negación. Primero mi prejuicio. De Nazaret puede salir algo bueno. Ven y ve. Dije, no me hable de eso. Yo sé que de ahí no sale nada bueno. Ah, no, tú tienes que ir. Tú lo dijiste, ven. Romper el prejuicio. Mira, tú tienes dudas en cuanto a doctrinas de la fe. Mira, hermano, si tú eres creyente, yo te invito a que no te cierres. Y mira lo que dice la Biblia, no lo que dice el mundo. Y contrasta la enseñanza de tu iglesia con otra.
pero no diga que no, yo no creo porque no. Mira, tú estás aquí el día de hoy y para ti estar aquí es una pérdida de tiempo. Sigue viniendo y ve. Escudriña, investiga. Romper el perjuicio, pero también implicaba un tiempo invertido. A Simón Pedro lo llevaron a Jesús. A Natanael le dicen ven y ve. Y Cristo le dijo a sus discípulos, ven y ve. Amado, ¿tú crees que crecer en Cristo va a ser sin tú dar o sembrar por lo menos tiempo? Hay creyentes que no maduran en la fe, pero cuando tú te pones a mirar, no dedican tiempo a leer la Biblia. Vienen a eventos especiales y a un domingo de los 5 o los 4 que tiene el mes. Mira, si algo tiene Satanás, es que él va a intentar por todos los medios hacerte creer que venir y ver de Jesús es perder el tiempo. Que venir y conocer de Jesús es perder el tiempo. Te hará creer que tú no necesitas eso. Que hay cosas más importantes o que tu vida está lo plenamente satisfecha como está sin Jesús. Porque viniendo y viendo, tú vas a saber que a ti te falta lo que solo Jesús puede dar. Que tú no tienes más porque no conoces más de Jesús. Decía C.S. Lewis en un libro de él que se llama El diablo propone un brindis. Y él narra, él pone como a un diablito proponiendo un brindis. Y hay una frase en donde él dice, hablando el diablo, dice, lo que queremos no es tanto que los hombres sean malos, sino un mundo de hombres satisfechos. O sea, ¿qué es lo que él quiere decir? La indiferencia espiritual no va a ser mejor que cualquier otra herramienta. Mejor totalmente. ¿Qué es la indiferencia espiritual? Cero Biblia, cero tiempo de iglesia, cero curso de enseñanza. Pero el cristianismo, Cristo mismo, demanda tiempo. De hecho, el Señor demanda todo el tiempo. Y toda mi vida debería girar en torno a Jesús. Y toda mi agenda. Pero mientras encontremos la satisfacción en otro lado fuera de Jesús, yo nunca tendré tiempo para Dios. Pero no porque no tengo tiempo, sino porque no lo considero prioridad. Ninguno de estos que vinieron y vieron fueron decepcionados. Todos esos que se acercaron, rompiendo el prejuicio, invirtiendo tiempo, vieron que Jesús era quienes se lo anunciaban, le decían que eran. Que Jesús era lo que ellos necesitaban. Que Jesús era quien decía ser. Y que Jesús le daba lo que nada en este mundo podía darle. Mira, invitado, hermano que estás aquí, ten por seguro que Dios, por medio de Jesucristo, no decepciona a nadie que se acerque a Él genuinamente para conocerlo. Que nadie que se acerque a Cristo encontrará que ha perdido o está perdiendo su tiempo. Cualquiera que conoce a Jesús tendrá claro que Cristo es digno de ser anunciado y que Cristo es digno de ser estudiado todo el tiempo. Cristo es inagotable, como dice Juan al final del libro, y lo vamos a mirar en algunos años. Cristo hizo tanto que lo que hizo y dijo, dice él,
que no cabe ni en todas las bibliotecas del mundo. Y hoy día se sigue escribiendo de Cristo y ha sido el personaje de más impacto en toda la historia que tú pudieras imaginarte. Mira, en tu casa te sembraron la duda, haciéndote creer que todo eso era fantasía o un libro que ponía loca a la gente. Yo te quiero invitar a que venga y lo escudriñes por ti mismo. A que tú veas si ese libro no transforma la vida de quien genuinamente viene y ve. Pero no termina ahí. Cristo no es solo digno de ser anunciado, de ser investigado. Cristo es totalmente digno, y ese es nuestro tercer punto, de ser seguido. De ser seguido. Y con seguido, yo quiero decir, crecer en comunión con Él, caminar como Él te dice, crecer en consagración hacia Él. Lo primero es que ninguno de los discípulos sigue a Jesús, como dije hace un momento, creyendo otra cosa que no fuera que este es el Hijo de Dios. Creyendo, mira, ellos no estaban claros totalmente de cuál era su misión y de lo que iba a pasar. De hecho, más adelante, Juan escribirá que ellos se acordaron, después que Él muere, que ellos se acordaron de las cosas que Él había hablado. Ellos están claros que Él es el Hijo de Dios. Ellos lo que no saben es cómo que va a desempeñar la misión. Pero ellos estaban claros a quién estaban siguiendo y lo que demandaba seguirlo a Él. Ellos no tenían la menor duda de eso. De hecho, Pedro le dice, nosotros dejamos casa, trabajo, por seguirte a ti. Porque Él es digno de un seguimiento de ese grado, pero no solo digno. Cristo debe ser seguido, porque eso es lo que Él manda. Cristo manda en todo lugar que los hombres se arrepientan, dice Pablo, y crean en Él. A que se arrepientan y pongan la fe en Él. De hecho, el propósito entero de la vida cristiana, amado hermano, es seguir a Jesucristo, hacer su voluntad y crecer en esa consagración. Mira, yo no estoy siguiendo a Jesús si yo no voy creciendo en consagración a Jesús. Tú te congregas en una iglesia, o tú vas a una iglesia a veces, o tú has escuchado hablar de Jesús, pero quien sigue a Jesús crece en consagración con Jesús, crece en santidad, crece en amor. Evidentemente, en la iglesia hay diferentes grados de crecimiento, y hay unos que van aquí, hay otros que van aquí, pero debe verse la intención de que yo estoy buscando de Jesús, de que yo estoy persiguiendo crecer en Jesús, de que yo estoy negándome, así sea de a poco, por seguir a Jesús. Mira, una vida que sigue a Jesús, además de transformada, créeme que va a ser una vida contra cultura. Dice Santiago que el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, si tú vas creciendo en Jesús, los placeres del mundo van a ser más pequeños para ti y menos deseables para ti. Si tú vas creciendo en Jesús, la gente con la que tú solías tener todo tipo de conversación y hacer cualquier tipo de junte, comenzará a apartarse de ti o tú de ellos. Mira que eso implica entonces el consagrarme, el seguir a Jesús, negarme a mí mismo lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que la tendencia me dice, porque yo no estoy siguiendo la tendencia,
yo estoy siguiendo al único que es digno de ser seguido sin importar el precio, que es Jesucristo. Negarme a hacer mi voluntad para hacer la de Él. Eso puede implicar pedir perdón cuando no quiero, incluso hablar con alguien sobre alguna situación difícil. Y ese nivel de crecimiento ha de ser constante, en diferentes etapas para cada hermano, pero tu vida debería notarse así. Mira, con esto de el nivel de consagración y consagración, resulta que a veces tú te encuentras hermanos o hermanas que le dicen a otro hermano que va creciendo en la fe y que está tomando alguna serie de decisiones o que quiere tomarla, y no falta el hermano que hace el papel de Satanás y le dice, eso es demasiado radical. No haga caso a eso. No es el papel de Satanás. No fue Satanás que le dijo a Cristo, no quieras esto para ti, cuando Cristo le habló de la crucifixión. Un hermano quiere consagrarse en cierta área. Vamos a poner un ejemplo. Ese hermano se da unos tragos sociales, pero ahora él lo quiere dejar porque ve que eso no le suma, que el dominio propio es contrario a lo que eso produce, un montón de cosas, lo hemos hablado antes. Y viene otro y le dice, relájate, no lo tomes tan en serio. Y usa la Biblia para decirle, no, porque Cristo bebía. Un hermano. Y lleva al hermano que se iba a consagrar en esa área a seguir consumiendo aquello que destruye vida por montones. La droga que más mata en el mundo es. Pero otro hermano que le dice, un hermano quiere dedicarse a estudiar más la palabra, a seguir más a Jesús. Y dice, voy a comenzar a ir los viernes. Tantas veces, tú vas todos los domingos. Te vas a meter ahora también los viernes, múdate. Pero ese otro hermano, cuando no es de la casa que se lo dicen, en la casa pueden decir, tú te has fanatizado. Que el mundo lo diga, está bien. Oye, pero que un hermano ponga tropiezo para que otro hermano se consagre más. Hay que ver para quién tú estás trabajando. Yo recuerdo cuando en el 2018... el pastor David nos convocó a un grupo en una salita donde estábamos antes para hablarnos de un diplomado de 1 año de la universidad. A mí me prendió el bombillo. A mí me sorprende que no todos los que estaban en esa sala entraron a eso. Entraron varios. Pero yo recuerdo quiénes estaban en esa sala y hubo gente que nunca entró. Pero no todo el mundo tiene el mismo tiempo. Mira, yo te voy a decir algo, yo sé, cada quien tiene una agenda diferente, pero a lo que tú le das prioridad, el Señor te ayuda. Yo venía de Haití a hacer ese diplomado, por ejemplo. Con que tú vayas los domingos está bien. Con que tú leas la Biblia en tu casa está bien. La vida cristiana debería verse cada vez más creciendo en consagración para Dios. Otro ejemplo, que hace mucho no ponemos ejemplos de ese tipo aquí, pero como está en consagración, vamos a ponerlo. Imagínate que un hermano escucha a otro hermano pidiendo un sobre para una ofrenda o para un diezmo. Y él lo escuchó y pues tú estás diezmando. Fielmente. Yo le doy lo que puedo. No hay que, eso, la Biblia no manda a diezmar. La Biblia dice que tú honra con lo que puedes. Un hermano. Porque yo escuché a un pastor que dijo, yo te pregunto, lo que te está aconsejando el hermano, ¿te lleva a acercarte más a Jesús o a alejarte de lo que Jesús quiere? Ese debe ser tu termómetro.
no es parecerte más al mundo. El esposo que se ve obligado, porque la palabra lo dice, amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y eso es, aunque la iglesia no lo buscó, aunque la iglesia no lo pidió, aunque la iglesia a veces no le hace caso. Y escucha a otro hermano que le dice, a veces hay que ponerla a sufrir también, para que sepa quién es que manda, para que sepa quién es la autoridad. Cuando el hermano quiere parecerse a Cristo y acercarse a la esposa, aunque el culpable no haya sido él, y él está dispuesto a morir a sí mismo para acercarse a su esposa, pero vino el hermano y le aconsejó que se imponga. Una madre y esposa le ha comenzado a inquietar lo que dice Tito 2, lo que dice Colosenses, lo que dice Proverbios, y quiere empezar a dedicarse más al hogar, a los niños y a su esposo. Y es el mismo esposo que le dice, no, aquí hay que trabajar, aquí falta dinero, como si el trabajo del hogar no fuera un trabajo suficientemente demandante y pesado. O pudiera ser también un hermano, una hermana que le dice, no, eso es muy radical. Eso le luce a ellos, pero están exagerando. Ven y ve a ver lo que dice la Biblia. Contrasta tu vida con lo que dice la palabra de Dios, no con lo que dice el hermano. Como si el entrenamiento de los hijos y la demanda del hogar es cualquier cosa. Mira, amado hermano, hermana que estás aquí, cualquier tipo de hermano que sea, el que aconseja o el que recibe el consejo. Mira, sin importar lo que sea o lo demandante que sea, Cristo es digno de una entrega total y completa y creciendo cada día. Por encima de lo que el mundo ofrezca, de lo que el mundo ofrece. En el año 2023 yo prediqué un sermón en La Vega basado en la perla de gran precio. Y yo decía en ese momento, lo voy a leer tal cual, en nuestra época la religión ha sido capturada por la mentalidad del turista. Se piensa que la religión es como la visita que realizamos a un sitio atractivo cuando tenemos el suficiente tiempo libre para hacerlo. Para algunos es una excursión semanal a la iglesia, para otros visitas ocasionales. Mira, eso es totalmente contrario a que el Hijo de Dios es digno de una vida totalmente entregada a Él. Mire, una vida menos que una vida que crece, que se consagra y se entrega a Cristo, hace indigno a aquel que es digno de una entrega total. O sea, yo no debo darle a Cristo lo que me sobra, que es lo que la cultura te dice. Ve a la iglesia cuando tú puedas. Totalmente contrario a lo que la palabra enseña. Mira, cuando eso ocurre, que tú ves la vida cristiana como el turista, no es porque la vida cristiana no vale toda la entrega, es porque tú desconoces realmente a Jesús. Es porque tu conocimiento de Jesús es limitado. La respuesta natural y lógica cuando yo conozco a Jesús es seguir a Jesús, en los términos de Jesús. Nosotros necesitamos más de Jesús y menos del mundo. Y nuestra vida comenzará a ser diferente de lo que el mundo ofrece. Y tú comenzarás a encontrarte constantemente que tú difieres de lo que mucha gente dice. Pero mira lo que ha ocurrido aquí. Andrés habla con Pedro y lo trae a Jesús. Primero Juan le dice a los discípulos de nuevo, recuerda, y ellos siguen a Jesús, porque eso es lo que Juan quería. Eso era lo lógico de que te hablen de Jesús. Andrés hace lo mismo con Pedro
y Pedro lo sigue. Felipe hace lo mismo con Natanael y Natanael lo sigue. Jesús lo hizo con Felipe y Felipe lo siguió. ¿Cuántas veces tú has dicho o alguien te ha dicho a ti, todavía no ha llegado mi tiempo para seguir al Señor? Todavía no ha llegado mi tiempo para yo buscar al Señor. Déjame decirte algo. ¿Tú sabes cuándo es el tiempo que Dios quiere que tú le sigas y que tú te consagres? Cuando te lo predican. Ahí mismo. Mira que ninguno de ellos, tú dirás que Jesús era Dios mismo, pero Jesús era carne y hueso en ese momento. A ninguno de ellos bajó un ángel a decirle que siguieran a Jesús. Otra gente, en muchos casos conocidos, como el hermano de Pedro, Felipe conocía a Natanael, le dice, encontramos al Cristo, encontramos al Mesías, encontramos a aquel de quien dan testimonio las Escrituras, a aquel que es Hijo de Dios. Y ellos comienzan a caminar conforme a ese testimonio. Amado que estás aquí, el tiempo que Dios quiere para consagrarte es cada vez que te dé el mensaje de que te consagre. El tiempo que Dios quiere para que te arrepientas es cada vez que a ti se te dice arrepiéntete y cree en Jesucristo, como se te ha dicho hoy. El tiempo es el momento en que alguien te predica, porque eso es Dios llamándote. Eso es Dios llamándote. El testimonio de esos, de Juan, de Andrés y de Felipe, no fue ignorado. Ellos actuaron consecuentemente con ese testimonio. Porque Cristo es digno de ser anunciado, escudriñado y seguido en totalidad. Amado, tú nunca estarás perdiendo el tiempo si Cristo es lo más digno que tú tienes en la vida. Tú nunca estarás perdiendo el tiempo si tú procuras que tu vida sea digna de Él. Y una vida digna de Él es una vida que lo conoce, que lo anuncia y que se consagra. Una vida digna de Él es una que ha experimentado la salvación de Jesús y vive conforme a eso. Pero mira eso, Cristo es quien más impacto ha causado en la historia. Cristo llamó a gente que si no es porque Él lo llama, tú y yo no sabríamos quién es esa gente el día de hoy. Cristo llamó a gente que no impactaba ni siquiera en su propio entorno. Y esos anunciaron a otros. Mira, tú no tienes que ser una persona súper especial o prepararte súper especial. Anuncia a Jesús con lo que sabes de Jesús. Claro, como yo dije, sigue preparándote, procura conocerlo, pero anuncia a Jesús. La mujer samaritana, eso fue lo que hizo. Vengan, que yo he encontrado a uno que me ha dicho todo lo que soy. El endemoniado se quería hacer misionero y Cristo le dijo, no, ve y anuncia a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo. Nadie que se acerca a Jesús queda igual, y nadie que se acerca a Jesús está incapacitado para impactar la vida de otros con el nombre de Jesucristo. Dios quiere revelarse más a tu vida y a todo tu entorno. Amado, que Dios nos ayude a vivir desde hoy en adelante como es digno de Él, que es digno de ser anunciado, estudiado, y que mi vida se consagre a Él cada día más. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta mañana, oh Padre. Gracias por congregarnos, oh Dios, en este lugar. Oh Dios, como iglesia te rogamos, a la vez que te damos gracias, por seguir exaltando a Cristo en este lugar. Por seguir glorificando a Cristo en este lugar. ¿Quién es digno sino Él? ¿Quién lo merece todo sino Él?
a quien pertenece la gloria, la honra y el honor. Padre, que esas palabras sigan obrando en nuestros corazones más y más. Padre, que caminemos procurando agradarte a ti. Padre, ayuda a aquellos que están en este lugar, que tienen dudas genuinas, a los que algunas dudas teológicas le han impedido seguir creciendo en ti, que no tengan ninguna duda en venir a seguir creciendo en ti, Señor. Padre, gracias por dejarnos testimonio de ti, donde podamos entender de qué trata la vida, cuál es el verdadero sentido de la vida, Señor. Oh Padre bueno, gracias porque por medio de otros, muchos de los que estamos aquí te conocimos. Y hemos gustado y hemos probado y hemos visto cuán bueno es el Señor. Y que no defrauda, ni decepciona, ni echa fuera a nadie que se acerca a Él. Y que en este mundo hay aflicción, pero en Cristo hay consolación, hay vida y vida eterna. Oh, gracias mi Jesús. Gracias mi Jesús por tu inagotable amor. Gracias por llamar a hombres, mujeres, para que te conozcan y anuncien tu nombre. Gracias por levantar, oh Dios, una generación que ama tu palabra, que se mete en tu palabra y que procura darte a conocer. Padre, bendice a cada familia aquí representada. Y que si alguno en este lugar recibió una enseñanza o contraria a Cristo, contraria a la palabra, aún de parte de gente cercana en familia o aún de parte de hermanos en la iglesia, oh Señor, trae más luz a la vida de cada uno y trae fortaleza, Padre, para que cada uno edifique al otro en el conocimiento de Cristo y tu verdad, para que tu amor se manifieste cada día más, oh Señor. Gracias, Padre, por esta mañana. Bendice a cada familia y a cada hogar, Padre. En el nombre de Jesús.